fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas nunca.
esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré, Dios reinará por siempre. Buenos días, amados hermanos. Qué bueno que ya están aquí siguiendo la transmisión de este día 23 de agosto. Estamos muy contentos de poder seguir adelante, de poder seguir alabando el nombre del Señor. Y yo quiero invitarte a que en este día tengas la fe y la seguridad de que Jesús está ahí en tu casa, así como lo está aquí, que Dios está en medio de nosotros, que el Espíritu Santo habita en nosotros, y es el momento después de trabajar 6 días, de apartar un día para el Señor y honrarle, aunque sea estas 2 horas. Así que despójate de todo pensamiento que te esté alterando, desviando, incomodando, enojando, y concéntrate en alabar al Señor. Que toda tu fuerza y tus emociones y tu mente esté concentrada en una cosa, en dedicarle este pequeño tiempo al Señor. Vamos a orar para iniciar. Padre, gracias por este día en que nos has dado el privilegio de despertar una vez más, de levantarnos y de estar listos, Señor, para seguir viviendo, pero para honrarte a ti. Gracias porque los muchachos se esfuerzan por estar aquí. Gracias porque tú estás, Señor, en medio de la iglesia, el reino. Estás entre nosotros, con nosotros, Señor. Y esta hora te queremos rogar que a cada hogar donde está reunida la familia, hasta ahí llegue, Señor, tu presencia, que hasta ahí se manifieste el poder de tu Espíritu Santo, obrando, Señor, en cada mente y en cada corazón, penetrando, Señor, como dice Hebreos 4:12, los pensamientos, las intenciones, y trayendo a flote, Padre, nuestro espíritu y nuestra alma para honrarte y glorificarte a ti. Usa los cantos para que sean, mi Dios, ese canal en que nos conectemos contigo. Usa la palabra que nos aliente a seguir adelante. Usa la oración de intercesión para que tú, mi Dios, respondas cada petición, y permite que otra gente que no te conozca también venga a esa transmisión a oír palabra de Dios. Sé con nosotros, sé con los músicos y cantores, sé con la persona, con mi esposa que está en los medios, Padre, y que tu palabra sea realmente, como dice ella de sí misma, no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús iniciamos con tu bendición. Amén. Vamos a honrar el nombre de Dios con unos cantos en esta hora, hermanos. Buenos días, hermanos. Dice la palabra: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Vamos a gozarnos en el Señor en este domingo. Él es nuestra roca eterna, en quien podemos confiar, hermanos. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza en sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna,
justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Así es, Señor, te alabamos en esta mañana, Padre. Nuestra confianza está puesta en ti. Gracias, Padre. Vamos a seguir gozándonos con este canto, porque sabemos que bueno es Dios y Él siempre es fiel. Él está ahí para nosotros en todo tiempo. Bueno es Dios, siempre fiel, puso canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia, y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su amor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender los planes para mí, mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Grande es Él, bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Así es, Señor, gracias, Padre. Gracias, Cristo, por tu fidelidad, por tu amor. Seguimos adorando el nombre del Señor. Te bendecimos, Padre, en este día. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza y nuestra fuerza. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita
de vida eterna. Tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias porque tú eres quien nos sostiene con su mano derecha, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites entrar a tu trono, Señor, para alabarte y bendecir tu nombre, porque solo tú eres santo y digno de recibir toda adoración y toda honra. Recibe la alabanza, Señor, en esta mañana. Queremos llenar tu trono, Señor, de alabanza. Te agradecemos, Señor, porque hasta el día de hoy tú has estado con nosotros, Señor. Te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré,
adoraré y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando Mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Siempre estás así eres tú. Aunque no pueda ver, Así eres tú. Aunque no pueda ver, Así eres tú. Así eres tú. Siempre estás Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, podemos confiar y sabemos que tenemos vida eterna en ti. Que en ti hay esperanza de vida. Gracias, Señor. Venid y adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios.
nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, que nuestra alabanza esté de continuo en nuestra boca, Padre. Señor, solo a ti podemos ir, Señor, porque tú dices en tu palabra que vengan a mí todos los que estén cansados y que estén cargados, y en ti encontraremos paz y descanso, Señor. Gracias, Señor. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, tú eres Rey. Así es, Señor, tú eres Rey sobre todo. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Así es, Señor, tú eres Rey, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor.
Espíritu Santo, muévete, Señor, en este lugar. Y muévete en cada corazón en esta mañana, Señor. Lleva, Señor, paz, sanidad, consuelo, gozo, Señor. A cada persona, Señor, que esté necesitando, Señor, de ti. Que tu presencia, Señor, les acompañe en este día, Señor. Sé tú su consuelo, su sostén, Señor. Porque creemos en un Dios todopoderoso, Señor, en un Dios que nos ama sobre todas las cosas. Gracias, Padre, te bendecimos en esta mañana. Quiero levantar a ti, Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Hermano, ahí en su lugar donde está, levante sus manos, agradeciendo en este día que Él ha sido bueno. En este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria, recibe toda la Sí, honra. Señor, en esta mañana recibe toda la honra y toda la adoración, Hijo Señor. de Dios, Gracias, recibe Padre, te bendecimos, Señor. toda la gloria. Espíritu Recibe Santo, haz la obra en esta mañana, en cada toda corazón, la honra. Señor, en cada ser, en cada cuerpo, Precioso Señor. Hijo de Gracias, Señor, Dios, creemos en ti. recibe Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti,
Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, Señor. Así eres tú, Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites alabarte y bendecir tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos listos para recibir tu palabra. Gracias, Padre. Vamos ahora a tener una cápsula de educación cristiana para nuestros niños. Recuerden que estamos muy interesados en que nuestros hijos sigan creciendo y aprendiendo más del Señor. Y así que les invito a que siente a su pequeño y claro, después de esta transmisión le explique un poco más, pero al menos tiene esta cápsula para que su niño pueda también ser bendecido en este día. Vamos a ver el video. Hola, mi nombre es Ana Pau y yo les voy a hablar sobre la historia de un joven rico. Un día, un joven rico se acercó con Jesús y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Jesús le respondió, tienes que obedecer los mandamientos, por ejemplo, no matar, no robar, no mentir, amar a tu prójimo como a ti mismo y honrar a tus padres. El joven le dijo, yo he hecho eso desde que estoy muy pequeño. ¿Qué más me falta? Jesús le respondió, vende todas tus pertenencias y dáselo el dinero a los pobres. El Señor tenía que decidir entre el dinero o Jesús. Malamente él escogió el dinero. Entonces se fue. El joven malamente amaba más a su dinero que a Jesús. Entonces, cuando el joven rico se fue, le dijo Jesús a sus discípulos que un camello, que es muy grande, entre al ojo de una agujita chiquita, es más fácil que un rico entre al cielo. Uno de sus discípulos preguntó, entonces, ¿quiénes pueden entrar al cielo? Jesús le dijo, pueden entrar aunque sean ricos y pobres, con que pongan a Dios en el primer lugar, que siempre esté antes de sus mejores amigos, deportes o videojuegos. Eso no significa que tienes que dejar tus amigos, deportes y los videojuegos, sino que siempre tener a Dios como el número uno. Les voy a compartir uno de los versículos de la historia. Josué 24:15. Ustedes elijan a quién servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra vez, Josué 24:15. Elijan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa decidimos seguir a Jehová. Bye, tengan un buen regreso a clases, Dios los bendiga, síganos en redes, compártanlo, disfruten de su domingo. Bye. Qué hermoso es poder seguir instruyendo a nuestros niños ahora con esta historia del joven rico y bueno, ese cuestionamiento que Jesús le hace acerca de la intención que había en su corazón más profunda. Bueno, hermanos, hoy quiero hablarles acerca del temor en medio de la iglesia del avivamiento. Vamos a estudiar en el libro de los Hechos, capítulo 5, así que prepare su Biblia en Hechos, capítulo 5. Y es que hemos estado meditando acerca de cómo esta primera iglesia que nació después de la ascensión de Jesús cambió al mundo. Y nosotros
no solamente podemos cambiar el mundo, sino que estamos llamados a cambiar el mundo. El crecimiento de esta iglesia era increíble. No había una explicación lógica de cómo en tan pocas semanas era tanta gente la que ahora se había convertido a Cristo. Eran un grupo pequeño de gente no calificada, llena de incertidumbre, sufriendo persecución, sin poder, sin influencia, la mayoría sin dinero y sin embargo trastornaron el mundo, así dice el libro de los Hechos, y cambiaron para siempre el curso de la historia. Tan es así que este mundo se divide antes y después de Jesucristo. Pero la única arma que tenían ellos en su arsenal es que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Era una iglesia en fuego de Dios. Y vemos en Hechos 2, que hemos estado estudiando, cómo Dios iba agregando cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es el versículo 47 de Hechos 2. Y llegaba gente nueva todos los días a la iglesia que el Señor iba agregando. Luego vemos en Hechos capítulo 3 la sanidad del cojo y en Hechos capítulo 4 cómo Dios multiplicó el crecimiento de la iglesia y ya en pocas semanas eran más de 20,000 personas. Bueno, el día de hoy vamos a ver otra función matemática en la iglesia, pero esta vez en lugar de sumar vamos a restar. Esta vez se va a hacer un poquito más pequeña la iglesia, pero hay una cosa: Dios nunca divide la iglesia. Él la aumenta, la multiplica, la suma o la resta, pero nunca la divide. La división tiene una raíz satánica, porque el primer divisor fue Satanás, quien con una tercera parte de los ángeles se rebeló en contra de Dios Todopoderoso. Y esa división que trajo una maldición para este mundo. Entonces la división nunca tiene una raíz buena, sino siempre es una raíz mala. Así que yo le suplico que usted nunca vaya a participar de una división de cualquier actitud, espíritu o cualquier acto de división contra el cuerpo de Cristo, puesto que eso no viene de Dios, amado hermano. Pero vemos que Dios sí suma, sí multiplica, incluso sí resta. Y cuando Dios resta, es porque quiere volver a hacer crecer la iglesia y multiplicar la iglesia. Así que vamos a leer Hechos 5, porque en medio de la generosidad de la que hablaba la semana pasada, que estudiamos en este tiempo dominical, con ese trasfondo en mente de la generosidad tan espectacular de otro mundo, esa generosidad tan audaz, es que quiero volver a que meditemos y ahora leamos Hechos 5 del versículo 1 al versículo 11. Así que acompáñenme en su Biblia en Hechos 5, versículos 1 hasta el 11. Por favor, nada más véalo con la vista, la Biblia, y yo la voy a leer en otra versión. Yo sé que muchos están acostumbrados a la Reina Valera, pero quiero aprovechar para decirles que esta versión, Nueva Traducción Viviente, no es mala, es una buena traducción y la estamos usando porque queremos que la gente joven y la gente que no conoce a Cristo y que viene a escuchar estos mensajes les sea más sencillo comprender el lenguaje bíblico. Pero quiero que veamos entonces esta Nueva Traducción Viviente. Hechos 5 del 1 al 11 dice, Hechos 5 del 1 al 11, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios.
En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Fíjese lo que dice: gran temor se apoderó de la iglesia. Gran temor se apoderó de la iglesia. Porque el fuego del Espíritu Santo y el temor son necesarios en la iglesia. A veces me pregunto si en realidad sabemos lo que le pedimos a Dios cuando le pedimos un avivamiento. Porque por años, por décadas, he escuchado a gente pedir un avivamiento y yo mismo he pedido un avivamiento. Y supongo que Dios quiere derramar sobre nosotros ese avivamiento. Pero cuando no lo hace, sencillamente no lo hace porque no estamos listos. No estamos listos para hacer los sacrificios que conlleva un avivamiento. No estamos listos para pagar el precio. No estamos listos para comprometernos a una vida en santidad, como demanda un avivamiento, una vida en santidad. Porque a veces, cuando pensamos en avivamiento, lo pensamos en términos románticos, pensando en las masas, pensamos en las grandes bendiciones, pensamos en las manifestaciones espirituales, pensamos en los milagros, pensamos en las sanidades, pero no pensamos en el precio. No se nos olvide que un avivamiento también implica tener una conciencia elevada de quién es Dios, de su poder, de su majestad, de su santidad. Cuando hay un avivamiento, hay una mayor revelación de quién es Dios, de su palabra, de sus caminos. Hay una ley en la interpretación de la Biblia, lo que llamamos la hermenéutica, que se llama ley de la primera mención. Y este principio enseña que cuando queremos estudiar una palabra de la Biblia, debemos buscar la primera vez que se menciona en las Escrituras. Porque esa primera mención va a sentar bases para que usted y yo tengamos una idea correcta de lo que significa esa palabra, ya sea hebrea o griega, o ese concepto también. La primera mención de la palabra santidad o santo la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3. Dios está preparando la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, esto es Canaán. Y la Biblia dice que para esto Dios llama a Moisés. Moisés, quien era pastor de su suegro Jetro, de pastor de ovejas, estaba allá en el desierto, en las montañas, en las lomas, no eran montañas muy altas, unas lomas sobre un monte, y estaba rodeado de pequeños montes, pero de pronto él ve un arbusto que está en llamas, una zarza ardiendo. Pero lo interesante de esta zarza o arbusto que está en llamas es que nunca se consume, nunca se quema, sigue ardiendo constantemente. Y entonces, cuando Moisés se acerca para entender un poquito aquel fenómeno de que no se consumía la zarza,
él está observando con rareza, porque el fuego desbarata los elementos. La Biblia dice que dentro del arbusto, o que del arbusto salió una voz, la voz de Dios. Dice Éxodo 3, versículos 5 y 6, lo puede leer en su Biblia, Éxodo 3, versículos 5 y 6. No te acerques más, dijo esa voz, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ahora, había muchos montes, mucha tierra, pero lo que había hecho santo este sitio donde estaba parado ahí Moisés es que Dios había descendido con fuego. Entonces Dios le dice, no te acerques más. Y sin entender lo que estaba sucediendo, Moisés le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés oyó, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios, dice en la Biblia. Noten ustedes cómo esta elevada conciencia de que él estaba en la presencia de Dios se tradujo en su vida, en la vida de Moisés, con un elevado sentido de temor. En el libro de los Hechos, no es una zarza la que está ardiendo, es una iglesia la que está ardiendo en fuego. No es un arbusto que ha prendido fuego, es la iglesia que está en fuego del Espíritu Santo. Pero hay que entender que con ese fuego también se hace un llamado al temor de Dios. Y quiero hablarle el día de hoy de 3 razones por las que creo que Dios quiere hacernos volver a ese temor de Dios, que caminemos bajo el temor de Dios y que vivamos en el temor de Dios. Cuando hay una muerte, cuando alguien muere, siempre nos llega un poco de temor de Dios porque sabemos que tarde o temprano moriremos. Y por eso debemos meditar, debemos reflexionar, examinarnos y ver cómo estamos con Dios. Yo creo que estos tiempos que estamos viviendo de tanta mortandad, ya que ahora sabemos de un amigo, de un vecino, hasta un familiar que ha muerto, debe hacernos reflexionar cómo estamos llevando nuestra vida. No es un temor de miedo, no es un temor de espanto, de horror, es un temor reverente, es un temor justo y es un temor santo. Y hay 3 razones que quiero destacar el día de hoy para eso. Número 1, el pecado es peligroso. El pecado es peligroso. Quiero decirles que la iglesia El Reino, somos una de las pocas iglesias hoy en día que todavía hablamos en contra del pecado, ya que yo sé que hay muchas iglesias nuevas que quieren quedar bien con todos, no quieren ofender a nadie y no hablan del pecado. Pero a veces ofendemos a Dios al no querer ofender a las personas. Y no es que vayamos por ahí ofendiendo a todo el mundo, diciéndole miserable, pecador, incircunciso, filisteo. No. Es que al hablar del pecado, quizá alguien se ofenda, aunque nuestra intención es que sean salvadas las vidas del peligro del pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado es destructivo. El pecado Dios lo aborrece porque nos separa de Él. El pecado es destructivo. El pecado Dios lo aborrece porque nos separa de Él, de Dios. El pecado es peligroso y yo sé que tú lo sabes y piensas, ¿por qué el pastor me lo quiere recalcar? Pues porque el pecado también es atractivo. Si no fuese atractivo el pecado, no tuviéramos problemas con él. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sucedió es que vieron que el fruto era bueno, era codiciable, era delicioso, era atractivo a sus ojos.
porque podían comer de todos los frutos del huerto. Pero cuando vieron el fruto que Dios les dijo que no comieran, ese les pareció más atractivo que todos los demás, porque así es el pecado. Es peligroso, pero es atractivo. Te llama la atención. Nos hace pensar que es algo bueno, porque se ve bien, se siente bien, pero al final es destructivo. Y Dios cela mucho a su iglesia, porque Él pagó el más alto precio por la iglesia y no la quiere ver destruida, no la quiere ver derribada, no la quiere ver muerta. Por eso vemos que Dios cae con juicio severo y rápido sobre la vida de este hombre Ananías y su esposa Zafira en Hechos 5. Ahora, yo sé que muchos están pensando, y yo lo he pensado a través de los años, y me lo pregunté más de una ocasión: pastor, pareciera que el castigo sobre Ananías y Zafira es muy severo para el crimen que cometieron. Pero la Biblia deja muy claro que Dios tiene toda la justificación moral para haberlos matado, porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. La pregunta correcta no es ¿por qué murieron ellos?, sino ¿por qué seguimos vivos aún nosotros? La pregunta correcta no es ¿por qué murieron Ananías y Zafira?, sino ¿por qué nosotros seguimos vivos aún? Porque ¿quién de nosotros no ha mentido como mintieron ellos? ¿Quién no ha pecado? Levante su mano quien no ha pecado. No lo hagas, es una pregunta retórica, no lo haga. ¿Quién no ha mentido? Es más, por eso simpatizamos con Ananías y Zafira y nos sentimos que es injusto, porque todos somos culpables y por ende estamos en la tentación de minimizar la ofensa. Es más, lo que nos ofende no es lo que hicieron Ananías y Zafira, sino lo que nos ofende es la acción severa que el Señor tomó con ellos. ¿A poco no? No nos ofende que Ananías haya mentido y Zafira, nos ofende que el Señor haya tomado esa acción tan severa. Pero si nos ofende es porque no entendemos, no tenemos una revelación completa de lo que es la santidad de Dios en relación a nuestro pecado. No nos ha caído el 20, como dicen las abuelitas. Es más, antes de juzgar a Dios como muy severo, tenemos que considerar una cosa más. Ananías y Zafira son creyentes, porque son parte del grupo que al terminar el capítulo 4 de Hechos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que Ananías y Zafira son creyentes, son parte de la iglesia, son cristianos. Pedro también hace alusión a esto porque dice que mintieron al Espíritu Santo. En otras palabras, eran creyentes que tenían al Espíritu Santo, pero de alguna manera también habían dejado que el enemigo entrara para corromper sus corazones. Si eran creyentes, lo más probable es que cuando despertaron de la muerte, en ese momento, despertaron en el cielo. Así que ya no es tan severa la cosa como a veces pensamos. En un abrir y cerrar de ojos, cerraron sus ojos y los abrieron en el cielo, gozando del Señor. Pero los que se quedaron en la tierra, en particular la iglesia, el mensaje era muy claro. El pecado es peligroso y no podemos coquetear con él, con el pecado. Pastor, ¿pero acaso no dice la Biblia también que Dios es grande en misericordia? Sí, sí es cierto. El Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Sí es cierto. Claro que Dios es clemente. Claro que Dios es misericordioso. Claro que es lento para la ira. Incluso Dios es tan lento para la ira que cuando se manifiesta su juicio, nos sorprende y entramos en shock,
porque no estamos acostumbrados a verlo así, como en esta ocasión, severo. Pero la paciencia de Dios está diseñada para darnos tiempo, para recapacitar, para que nos arrepintamos y ser redimidos, para que podamos tomar una oportunidad de gracia, para ser más atrevidos y dejar el pecado atrás. Pero nosotros tomamos esa gracia como una herramienta, como una licencia para seguir pecando. Y pensamos que nos estamos saliendo con la nuestra. Pero al final la Biblia dice en Gálatas 6:7, dice Pablo en Gálatas 6:7, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Así dice el apóstol Pablo. En el caso de Ananías y Zafira, la Escritura deja muy en claro que pecaron contra el Espíritu Santo. Pecaron contra el Espíritu Santo. Luego dice que pecaron contra Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, es uno mismo, es el mismo. Y uno de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma. Ahora, el Espíritu Santo no es una paloma, es solo un símbolo. Recordarán en Mateo capítulo 4, cuando Jesús es bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo reposó en él como en forma de paloma. Y esa metáfora se utiliza para revelarnos, entre otras cosas, que el Espíritu Santo puede ser fácilmente ofendido. Así como fácilmente se asusta, se espanta una paloma, fácilmente podemos ofender al Espíritu Santo. Yo sé que en términos humanos eso no es un cumplido, como que no nos checa, pero esa es la figura del Espíritu Santo, una paloma, para darnos algo a entender. Efesios 4:30, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 30, dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Pero dice que nos identificó como suyos. Él nos identificó como una redención. Por eso nuestra manera de vivir entristece, alegra o llega a ofender al Espíritu Santo. Esa palabra ofender al Espíritu Santo se toma de un vocablo griego que normalmente se utiliza para describir el shock, el dolor, la decepción, la devastación que una persona experimenta cuando descubre que su cónyuge le es infiel. Es el mismo vocablo que se utiliza para la palabra contristar al Espíritu de Dios. Ese tipo de dolor, ese tipo de traición, ese tipo de decepción y devastación es la que siente el Espíritu Santo cuando nosotros pecamos delante de Dios. Ahora, ¿por qué le duele tanto al Espíritu Santo? Pues porque nos ama profundamente. Y si nosotros somos renuentes y si rehusamos a arrepentirnos y seguimos en nuestro pecado, dice la Biblia que Dios nos entrega a nuestra propia corrupción y ese es el lugar más peligroso porque nunca dará buenos frutos. El pecado es peligroso y la iglesia debe tomarlo en serio porque la paga del pecado es muerte en el infierno. Número 2, la gracia de Dios eleva los estándares. Número 1, el pecado es peligroso. Pero número 2, la gracia de Dios eleva los estándares. La gracia eleva el estándar. Mencioné al principio que el avivamiento es como si Dios se acercara, hablando específicamente del Espíritu Santo, y tiene una lógica porque Dios está en su trono, Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios, a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Recuerden que Jesús tuvo que subir para que el Espíritu Santo descendiera. Y ahora el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, de la iglesia, de nosotros. Por ende, todo lo que hacemos, lo que permitimos en nuestras vidas, la manera en que vivimos afecta profundamente al Espíritu Santo, porque este es un principio que usted debe recordar. Escúcheme bien. La intimidad siempre aumenta el grado de la ofensa.
Mire, la intimidad, entre más cerca esté la relación, más fuerte es la ofensa. La intimidad siempre aumenta el grado de la ofensa. Se lo voy a ejemplificar. Si a mí vienen con el chisme de que alguien que yo conozco está hablando despectivamente de mí, hablando mal de mí, pues ¿qué cree usted? Pues no me va a afectar tanto, no me va a quitar el sueño, ni el hambre mucho menos, porque no lo conozco. En cambio, si me dicen que es alguien de la iglesia que está hablando mal de mí, me va a afectar. Y si me dicen que es alguien de confianza, alguien a quien yo le di confianza, pues claro que me va a calar un poquito. Ahora, si me dicen que es mi esposa la que está hablando mal de mí, pues ahí sí duele y voy a perder el sueño. Quizá hasta el hambre. Bueno, no sé, pero sí voy a perder el sueño. ¿Por qué? Porque obviamente es alguien con quien yo tengo una intimidad y no esperaría ese tipo de traición. ¿Se da cuenta? Entre más cercana es la relación, más angustiante es la ofensa. Entonces, cuando pedimos avivamiento, pedimos que Dios descienda, tenemos que entender y estar preparados, porque entre más nos acerquemos a Dios o Dios se acerque a nosotros, más le va a ofender nuestro pecado. ¿Sí me estoy explicando el punto? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios está por entregar, a su pueblo en manos de los enemigos. Y está en el libro de Amós, capítulo 3, versículos 1 y 2. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Amós, capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso, debo castigarlos por todos sus pecados. ¿Qué tal? Dice el Señor, de entre todos los pueblos, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima que debo castigarlos por sus pecados. En otras palabras, después de todo lo que hice por ustedes, después de que los saqué de la tierra de Egipto, después de que los escogí a ustedes entre todas las naciones para ser mi posesión, mi pueblo escogido, mi linaje, mi sacerdocio, y darles mi bendición, establecer pacto con ustedes. Después de todo eso, ¿todavía me son infieles? Yo no puedo permitir que este pecado se vaya sin castigo, porque con ustedes solamente he tenido esta intimidad tan profunda. Y es que en ocasiones, hermanos, cuando regañamos a los niños siempre quieren compartir el castigo. ¿A poco no? Y dicen, pero si están jugando con los primos y hacen algo malo, agarramos a nuestros hijos, los regañamos, y nuestros hijos, pero también mi primo hizo. ¿Por qué no regañas a ellos? Pues porque ellos no son mis hijos. No tengo derecho ni jurisdicción sobre niños que no son mis hijos. Cuando estaban mis hijas adolescentes o pequeñas en la iglesia, me decían, ¿también las demás niñas de la iglesia? Decían, no, sí, pero ellas no son mis hijas. Yo a ti te voy a disciplinar. Y a veces nos pasa como creyentes también el mismo. Vemos que el vecino tiene una mejor casa o un mejor coche y que está bendecido y le reclamamos a Dios, Señor, ¿por qué lo tienes tan bendecido a él? Ni cristiano es, ni va a la iglesia, seguramente ni diezma ni ofrenda. Y yo que todos los días estoy queriendo honrarte y servirte. Dicen por ahí los chismes que trae una otra mujer, es infiel a su esposa. Y mira, hasta el pasto le crece más verde aquí a este impío. ¿Qué está pasando, Señor? Porque a él no le hace nada y a mí sí. Y yo me imagino que Dios nos quiere dar a entender, hey, él no es mi hijo. Yo no debo disciplinarlo porque no es mi hijo, pero tú sí eres mi hijo. La Biblia dice, al que Dios ama, también lo disciplina. Lo azota porque si no, seríamos bastardos. Al que Dios recibe por hijo, lo ama y lo disciplina, lo azota.
Si no lo azotara, seríamos bastardos. Entonces, no hay nada que envidiarle a los impíos, porque ellos están desfavorecidos. Tienen ahorita su gozo aquí en la tierra, tienen ahorita sus placeres, pero les llegará el día. En cambio, nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Y su corrección y su disciplina es un recordatorio que somos sus hijos, que no estamos solos, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. Por eso Jesús expresó a los discípulos en Lucas capítulo 12, versículo 48. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá, porque somos sus hijos. Entre más gracia derramada, más responsabilidad en tu vida. La gracia eleva el estándar. Tú no eres cualquiera. Tú eres un hijo de Dios y por eso Dios demanda más de ti. Yo por eso no entiendo por qué los cristianos a veces utilizan el concepto de la gracia para convencerse a sí mismos que Dios, de alguna manera extraña, bajó los estándares de la vida cristiana. Esa gente no sabe lo que está hablando, no ha estudiado la Biblia, porque cuando Jesús vino y nos introdujo el pacto de gracia, Él no bajó el estándar de la ley de Moisés, al contrario, Él elevó el estándar de la ley. Escucha bien lo que te estoy diciendo, le voy a dar 2 ejemplos. En Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, Jesús dice: han oído que a nuestros antiguos antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas contra alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿A qué le suena eso, mi amado hermano? ¿A alguien que está bajando los estándares o a alguien que está subiendo o elevando los estándares? Porque Jesús está diciendo, en el Antiguo Testamento, asesinato era quitarle la vida a alguien. Pero ahora yo digo, dice Jesús, que asesinato es llamarle a alguien idiota. Yo digo que enojarte con alguien es asesinato en el corazón. Eso no es bajar el estándar, eso es subir el estándar. Jesús está portando todavía más estricto que la ley. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos diferencias, no digo que incluso no tengamos uno que otro enoje con los hermanos y nos lleguemos a pelear, pero lo que sí digo es guardar rencor y ofender deliberadamente es romper la ley que Dios nos está dando, porque ha elevado el estándar. Otro ejemplo está en Mateo 5:27. Dice Mateo 5:27, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Está elevando el estándar o lo está bajando? Lo está elevando. Él está diciendo, no necesito que te acuestes con ella, no necesito que entres a su habitación. Con una mirada, un pensamiento, si dejas que ese pecado entre a tu corazón, yo lo considero un adulterio. Ahora, no estoy diciendo que no veas a una persona y reconozcas su belleza. Esto no tiene nada de malo. Lo que estoy diciendo es que te imagines cosas lascivas con ella. Eso es elevar el estándar. ¿Me explico? Porque la gracia siempre eleva el estándar. Jesús eleva el estándar. La gracia siempre eleva el estándar. Y el avivamiento en una iglesia requiere rectitud, requiere santidad. En Londres se hizo un estudio muy interesante en una universidad muy famosa de Londres hace algunos años.
que un maestro de sociología tomó a un grupo de indigentes y los llevó, que vivían en la calle, en indigentes, los llevó a uno de los palacios de la familia real a vivir 10 meses. Y los asearon, los bañaron, cortaron el cabello, etc. Les pusieron ropas costosas, les dieron habitaciones reales, se sentaban en la mesa real, les daban banquetes reales y traían a veces a empresarios y personas preparadas que vinieran a darles clases, cursos de negocios, de finanzas, y empezaron a notar, al pasar las semanas, que estos que antes vivían en las calles y tenían un vocabulario vulgar, que olían mal, que no entendían la ética ni siquiera para comer, ni la higiene, con el paso de las semanas, ellos solos, sin que nadie les diera instrucción, empezaron a cambiar su conducta. Ahora hablaban con más respeto, ahora su postura cambiaba al sentarse a la mesa, se conducían con mayor educación. Ahora con estos seminarios que habían tomado, cursos, despertaron en ellos el deseo de prosperar en la vida. Y concluyó este estudio de sociología que cuando alguien recibe un favor inmerecido, y esa es la definición de la gracia, favor inmerecido, esa persona naturalmente va a querer corresponder queriendo vivir a la altura de una nueva identidad que ha recibido. De igual manera nosotros cristianos, cuando no teníamos esperanza, cuando no teníamos salvación, cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos, Jesús nos sacó del anonimato, nos llamó a ser hijos de Dios, nos dio corona y vestido real. Y ahora la única respuesta apropiada a vivir es a la altura de la nueva identidad que tenemos en Cristo. Si nos sacó del lodo, no te puedes querer seguir revolcando en el lodo. Tienes que vivir a la altura de esa nueva identidad que Cristo te ha dado. No puedes seguir siendo un puerco en el lodo. Si te sacó del pecado, no puedes seguir pecando. Si te quitó el vicio, no puedes seguir en el vicio. Si fuiste inmoral, no puedes seguir siendo inmoral. Tienes que vivir a la altura de la nueva identidad en Cristo. Y eso me lleva al punto número 3 y el último. La hipocresía corrompe. El pecado es peligroso, la gracia eleva el estándar, pero la hipocresía corrompe. Dios ama tanto a la iglesia que la compró a precio de sangre, la sangre de Jesús. Tú nunca dejes que el enemigo te meta ese pensamiento de que no vales nada. Tú vales mucho. Cuando ese pensamiento venga a tu vida, tú dile: yo valgo porque Jesús murió por mí. Tanto así me amó Dios que Jesús murió por mí. Y dice en la Biblia que Dios compró a la iglesia con precio de sangre. Y eso a mí me lleva a pensar qué importantes somos delante de Dios. Dice Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga, sino que sea santa y sin mancha. ¿Sabes que la definición de santa significa separada? Pero más que eso, denota algo que en algún momento fue común y que como ahora ha sido separada, dedicada a un propósito específico, ya no es común. Muchos piensan que lo opuesto a la santidad es el pecado, pero no. En su lenguaje original, lo opuesto a la santidad es lo común, porque santidad es separado. Lo que no es separado es común. Nosotros somos un pueblo peculiar, un pueblo poco común. No somos comunes, porque se ha derramado sobre nosotros la gracia de Dios. No podemos ser como el resto del mundo. Tenemos que ser separados, diferentes. No podemos ser comunes.
Para explicar este concepto, hay una ilustración muy sencilla. Los primeros traductores de la Biblia pusieron sobre la pasta de la Biblia la Santa Biblia, porque Biblia significa simplemente libros o conjunto de libros. Pero ellos quisieron hacer notar que este no era un libro conjunto de libros. Dijeron, esto es una Santa Biblia, no es un libro común. Es un libro diferente a todos los demás en la biblioteca. Esta es la palabra inspirada por Dios, no es común. De la misma manera, la iglesia no puede vivir como la gente del resto del mundo. Tenemos que vivir a la altura de esta nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso fue tan grave el pecado de Ananías y de Zafira, porque el orgullo y la pretensión, la hipocresía pueden ser la norma del mundo, pero no puede ser la norma de la iglesia. Allá en el mundo se mueven con pretensión, con orgullo, con hipocresía, pero en la iglesia no puede ser así. Ahí es donde Ananías y Zafira pecaron. No es el dinero, hermanos. No es que no dieron el dinero completo. No tenían que dar nada, dice el apóstol Pedro. No tenían que dar nada. No tenían que vender la propiedad. No había ningún mandamiento. No había ninguna regla, ninguna petición que vendieran su propiedad. Nadie se los pidió. El pecado fue que quisieron hacerse pasar por generosos, que quisieron recibir los aplausos, el reconocimiento de los demás sin haber pagado el precio. Querían pretender haber hecho algo que no habían hecho. Y por eso Dios, por esa hipocresía, Él se movió rápido para hacer una cirugía en el cuerpo de Cristo y sacar el cáncer espiritual del cuerpo inmediatamente. Y una de las cosas que quizá ignoramos en la historia que hicieron los discípulos es a quién reclutaron los discípulos para enterrar los cuerpos. La Biblia dice que vino Ananías, mintió, cayó muerto, salieron, lo enterraron, vino Zafira 3 horas después, porque es lo que tardan las mujeres en arreglarse para ir a la iglesia, pero para ese entonces, pensó Zafira, ya se dio cuenta todo el mundo de lo que hicimos y cuánto dimos de ofrenda y me van a halagar, me van a aplaudir, me van a reconocer porque mi esposo y yo dimos mucho dinero. Y de pronto ella miente también y cae muerta, pero antes de caer muerta, Pedro le dice en el versículo 9, y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que te enterraron, a tu esposo, están justo afuera de la puerta, ellos también te estarán cargando a ti. ¿A quiénes habían reclutado los discípulos para el entierro de estos dos? A los jóvenes de la iglesia. Estas eran personas que estaban preparando para el ministerio. Jóvenes en una especie de internado, de seminario intensivo. Yo creo firmemente que Dios incluyó este detalle en el texto sagrado con un propósito específico. Dios quiere dejar en claro a través de todas las generaciones que sin importar la edad, la responsabilidad de igual manera cae sobre nosotros, viejos y jóvenes, grandes y chicos. Todos tenemos que procurar caminar bajo el temor de Dios. Porque si una iglesia en fuego puede cambiar el mundo, pero primero tenemos que ser separados del mundo, tenemos que hacer la diferencia. Y eso es algo que los jóvenes tenemos que aprender. Ya me incluí, me echo porras yo solo, no. Los jóvenes tienen que aprender que sobre ellos hay una responsabilidad. ¿Por qué los jóvenes? Porque a veces los jóvenes no están dispuestos a pagar el precio del avivamiento, de ser cristianos. Estamos viviendo en un tiempo donde los cristianos modernos tienen mayor conocimiento de Dios, pero menos temor de Dios que en toda la historia. Nuestra generación de predicadores es la que más profetiza
y es la que menos ora. Y es interesante que quieran hablar mucho por Dios, pero no hablan con Dios. Y entonces los discípulos quieren hacer entender a estos jóvenes que este asunto es serio, no es cualquier cosa. Ser cristiano es cosa seria, que un avivamiento es cosa seria, que el ministerio es serio y que a Dios no lo podemos tomar a la ligera, que la hipocresía y la pretensión son un cáncer para el avivamiento y son un estorbo para la iglesia. Que lo que empiezas lo tienes que terminar y no dejarlo a medias. Yo te invito el día de hoy a pedirle al Espíritu Santo que venga con fuego consumidor y consuma toda altivez espiritual, todo orgullo, toda soberbia, toda hipocresía, toda vanidad, toda sed de reconocimiento y de exigir un lugar en la iglesia, como cuando queremos ser líderes, porque no se trata de eso. Y en cambio, que te dé el poder para caminar en humildad ante Dios y la iglesia, reconociendo tu pecado, dándote la oportunidad de arrepentirte y ser restaurado. Porque cuando caminas intencionalmente, permitiendo que el Espíritu Santo te conduzca bajo el señorío de Jesús, entonces el pecado no se apoderará de ti. El pecado aquí en Ananías y Zafira fue fatal, porque rehusaron arrepentirse, fueron tercos. No es pecado el que te mata, es tu soberbia, es tu obstinación, es decir, tu terquedad a arrepentirte. Dios no perdona el pecado que sigues escondiendo, tienes que confesarlo y sacarlo y arrepentirte. Con todo este tiempo que estamos viviendo, yo creo que el Señor está haciendo que su iglesia se arrepienta, que reflexione. El Espíritu nos está poniendo alerta. Arreglen sus cuentas con Dios, nos dice a todos. Deja que el temor de Dios se vuelva a apoderar de tu corazón y que ordene tus pasos para caminar en santidad. Por eso le puse este mensaje, el temor. El temor, no de miedo, el temor a Dios. Y se llama temor de Dios porque Dios es peligroso, pero también es bueno, es amor y misericordioso. Por ejemplo, los niños tienen miedo a sus papás. No temor de horror, porque de la misma manera en que los disciplinan, también tienen brazos para protegerlos. De la misma manera, Dios nos disciplina, pero nos acerca y nos abraza a nosotros. Están los discípulos en una barca. Jesús está dormido. Se levanta una tempestad que casi hunde la barca. Los discípulos asustados van con Jesús, quien dormía, y le dicen: Jesús, ¿acaso no te interesa que vamos a perecer? Jesús se levanta y le dice al viento y a las olas: deténganse, cálmense, párense. Y dice la Biblia que hubo gran bonanza. Se atiende la tempestad y la Biblia dice que los discípulos quedaron aterrados, ya no de la tempestad, sino ahora de Jesús, y se preguntaron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí hay un principio poderoso. En el momento que tuvieron más temor de Jesús, en el momento que adoptaron el temor de Dios, que pensaban conocer a Jesús, pero dijeron: ¿quién es este hombre? Mira lo que es capaz. En el momento en que adoptaron el temor de Dios, ¿qué creen que pasó? Se fue el temor de la tormenta, porque se dieron cuenta que el que estaba con ellos era más poderoso que cualquier tormenta, que cualquier adversidad. ¿Por qué Dios quiere que camines en temor? Dios quiere que camines en temor porque el temor de Dios echa fuera todos los demás temores. Te das cuenta que Él es supremo, que Él es todopoderoso, que Él es tu Padre y que su nombre es sobre todo nombre, y que Él guarda a los suyos y pelea tus batallas y los cuida y no permite que ninguna amenaza llegue a ellos. Dios está contigo.
Así que el temor de Dios es uno que te hace correr hacia Él, no de miedo, sino a buscar seguridad, a buscar refugio en Él. Cualquiera pensaría que la muerte de Ananías y de Zafira haría que todo el mundo saliera huyendo de la iglesia, pero no. El versículo 14 de Hechos 5 dice que más y más personas, multitudes creían y se acercaban al Señor, porque tuvieron temor de Dios. Estamos viendo una enfermedad, pero este virus es para que tengamos temor de Dios, para que vayamos y nos abracemos de Dios, porque vamos a salir de esto y saldremos victoriosos y saldremos poderosos y vamos a evangelizar y la iglesia se va a levantar. Pero empieza aquí en tu corazón. Limpia todo lo que no honra a Dios. El pecado es peligroso. La gracia eleva el estándar. Y la hipocresía es peligrosa, no sirve de nada. Límpiate de todo eso. Deja que el temor de Dios venga a tu vida. Conságrate a Él. Confiesa tus pecados. Y el Señor hará una obra grande contigo. Vamos a orar en esta hora. Pero quiero que oremos también por nuestra hermana Juanita Gaona, que está hospitalizada. Y intercedamos por ella para que el Señor haga un milagro. También quiero que oremos por los doctores Jenny y Oscar Estrada, que también han sido diagnosticados con COVID. Que el Señor haga la obra en sus vidas. Y todos los demás enfermos de la congregación, que el Señor haga un milagro creativo y nuevo en las vidas de cada uno de nosotros. Así que ahí donde está, tómense la mano con quien esté a su derecha, a su izquierda, y vamos a orar con fe en este momento. Señor, hace unos minutos cantábamos milagroso. Abres caminos, cumples promesas. Siempre estás obrando. Y eso lo creemos. Cuando vemos el libro de los Hechos, que son los hechos del Espíritu Santo, vemos cojos que son sanados, vemos multiplicación de gente que cree en ti, incluso gente que por mentir cae muerta. Tenemos temor, pero no miedo, porque eso es diferente. Tenemos temor piadoso a fallarte, a no vivir bajo tus estándares. Y hoy queremos rogarte que consumas con tu fuego todo aquello que te estorba en nosotros. También queremos poner en tus manos la vida de nuestra hermana Juanita Gaona. Tú sabes que ella está en el hospital. Queremos rogarte, no te exigimos ni te reclamamos, te rogamos que tu mano de poder, porque eres el mismo de ayer, de hoy, lo serás por siempre, llegue hasta donde está postrada mi hermana Juanita, y ahí, Señor, extiendas tu sanidad. Recordamos las palabras del apóstol Juan, en la tercera carta de Juan, cuando dice: deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Es decir, él expresó un deseo, así que expresamos nuestro deseo. Nuestro deseo es que ella sane, que milagrosamente salga de pie de ese lugar y fortalezca su vida, que le des fuerza y años de vida. Pero siempre dejamos tu voluntad por encima de la nuestra. Sin embargo, te expresamos nuestro más profundo deseo para que hagas un milagro, Señor. De la misma manera te pedimos por Jenny y por Oscar. Padre, en el nombre de Jesús, ellos sirven ayudando vidas enfermas y ahora están enfermos. Queremos pedirte que intervengas, Señor. Haz una intervención en la vida de Oscar, de Jenny, Padre, para que tu mano de sanidad llegue y fluya con poder a sus cuerpos y sean sanados. Y podamos escuchar noticias de que están mucho mejor. Asimismo, por los demás enfermos de la iglesia, Padre, que en este momento están sufriendo de diferentes enfermedades, hipertensión, diabetes,
incluso gripas, que no es el virus, pero es una gripa, cosas así, Señor. Sana todos los cuerpos, sana a todos los enfermos. Te rogamos también que liberes a tu iglesia de caer en los lazos, Señor, de la enfermedad, porque queremos estar sanos para seguir extendiendo tu reino. Pero siempre dejamos todo en tus manos, como dijo Jesús, que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque tú tienes planes de bien para nosotros, así que confiamos que lo que tú decidas será lo mejor. Te rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los estoy invitando también a que usted sea fiel en sus diezmos y ofrendas, que aunque no nos estamos congregando en un salón como siempre lo hacemos, seguimos teniendo proyectos y gastos y seguimos pagando cuentas, y le rogamos que usted separe sus diezmos, ofrenda. Ahí en la pantalla va a aparecer un número de cuenta para que usted haga sus depósitos o transferencias, y si no, también puede llevarlo a la casa del tesorero o a la casa pastoral y serán contabilizados. También, hermanos, los invito todos los días, de lunes a viernes, a tener un tiempo de oración de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Todos los días estaré enviando a grupos de WhatsApp y de Facebook, en los inbox de Facebook, la liga para que usted se una a este grupo cerrado de oración, donde podemos exponer las peticiones y orar unos por otros. Los esperamos los martes a las 7:30 de la tarde para el estudio del Evangelio de Juan, y los jueves a las 7:30 de la tarde también, pero en un grupo privado para el estudio de Apocalipsis. Seguimos con el proyecto de la iglesia, seguimos orando por un local, seguimos orando para que regresemos pronto a congregarnos, donde nos reunimos siempre, en el Salón 1 de Eventos, y esperamos que este virus cada vez vaya cayendo, que vaya disminuyendo los contagios y los enfermos, y estamos orando por eso. Así que no se desespere, sea paciente. Sin embargo, la iglesia no está limitada, no está encerrada, no depende de un lugar, porque recuerde que iglesia no es un lugar a donde vas, es una familia a la que perteneces, y la familia sigue viva y sigue trabajando. Así que te invitamos a seguir siendo parte del reino. Si tú vives en otra ciudad, puedes ser parte también de la familia a través de las redes sociales, a través de la oración, a través de muchas formas de los estudios. Si vives en Monterrey, puedes acercarte a nosotros y te diremos cómo congregarte con nosotros y también cómo participar en el extendimiento del reino. Oramos para que el Señor bendiga tu vida, nuestras oraciones por ustedes, por sus hijos y por todas las familias. Terminamos esta transmisión, pero oramos para despedirnos. Tómese de la mano con sus hijos, con su esposa, y oremos por una bendición especial en este domingo 23 de agosto. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, de vivir en el temor tuyo, en el temor de Dios, porque dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendice Dios todo el que oyó este mensaje y al que lo va a oír después en repetición. Bendice, Señor, cada familia, bendice cada persona que pudo ofrendar y diezmar, bendice a los que están en necesidad. Si alguien tiene necesidad de alimento, que nos lo haga saber para ayudarle. Bendice a quien no tiene trabajo para que tú le suplas. Padre, en el nombre de Jesús, úsanos para llevar bendición. Queremos ser tus pies y tus manos, y que esa semana que inicia el día de hoy, Señor, sea una semana de victoria, como siempre lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entre semana y el próximo domingo. Dios los bendiga, hermanos. Te agradecemos, Señor, por este día, por tu palabra que nos anima y nos alienta a seguir adelante. Gracias, Padre. Ahí donde está, hermano, ponga la mano sobre la persona que está enseguida de usted y dígale este canto con su corazón. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde
y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Gracias, Señor.